Lo que te choca, te checa. A lo que te resistas, persistirá. Aquello que condenas, te condenará. Algún día te convertirás en quien juzgas y lo que más temes, más atraes. Qué gusto volver a compartir contigo este espacio. El día de hoy te vengo a hablar de un tema que hace temblar a muchos seres humanos. El tema es cáncer. Vamos a mencionar el día de hoy cómo el cáncer, desde el punto de vista de la biofísica, es un mecanismo de protección diseñado de manera perfecta por tu organismo cuando empieza a haber condiciones en donde las células empiezan a quedar sin oxígeno. Hemos visualizado en todos estos programas cómo es que la sangre empieza a modificar su velocidad, empieza a modificar su volumen, a partir de que empieza a modificar los movimientos del sistema de todo tu tubo intestinal en tu sistema digestivo. Emociones. Mientras las emociones sean más intensas, las emociones negativas sean más intensas, más difícil va a ser el movimiento de tu sangre. Mencionar aquí algo muy específico en cuanto al movimiento de la velocidad de tu sangre, que tiene que ver con la formación de campos magnéticos para cada célula en específico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tu sangre circula en una velocidad adecuada, para que te puedas imaginar más o menos a qué velocidad circula, si agarraras todas tus arterias y todas tus venas y las pusieras todas pegadas juntas, formando un solo hilo, le alcanzarías a dar 7 vueltas al planeta Tierra. Esa es la distancia que recorre la sangre en 2 minutos y medio, una gota. Ya te podrás imaginar la velocidad que circula la sangre. La sangre contiene un elemento muy interesante para poder fabricar estos campos magnéticos y eléctricos que se llama hierro. Cuando tú pones un metal a circular en sentidos opuestos, a unas velocidades considerables, formas campos magnéticos. Todas tus arterias, así como todas tus venas, tienen nervios para poder trabajar como células vivas. Tienen que tener una conducción eléctrica de tal forma que al formarse el campo magnético por la velocidad que viaja la sangre con el hierro dentro de ella, al mismo tiempo está viajando la electricidad y con esto forma tu cuerpo campos fotoelectromagnéticos. ¿Qué tiene que ver esto con el cáncer? Todo, básicamente todo. En 1931, un médico alemán, Otto Heinrich Warburg, se ganó el premio Nobel por descubrir la causa original del cáncer o de los tumores cancerosos. ¿Qué mencionó Otto Heinrich Warburg que difiere un poco de la biofísica? Que los alimentos ácidos son los que generan la condición ácida para que una célula calcifique su membrana y se convierta de ser una célula aeróbica a ser una célula anaeróbica. ¿Qué es aeróbica y qué es anaeróbica? Aeróbica es que vive con oxígeno y anaeróbica es que vive con dióxido de carbono. Bien, esto fue lo que encontró Otto Heinrich Warburg. Sin embargo, con la biofísica podemos empezar a visualizar de manera más profunda cómo se da el proceso de transmutaciones biológicas para que una membrana de una célula se empiece a tornar como con un cascarón de huevo. ¿Qué significa esto? Que se protege la célula y empieza a vivir sin oxígeno. Forzosamente todas las células, sean aeróbicas o anaeróbicas, necesitan azúcar o glucosa para poder vivir. En el caso de las células cancerosas es exactamente lo mismo. Vamos a visualizar entonces cuáles son los procesos biológicos para que se empiece a desarrollar un tumor y que empiece este tumor a ponerse con células calcificadas en su membrana. Antes que esto te voy a dar el diagnóstico histopatológico oncológico. ¿Qué significa esto? Que te hacen un tejido, te toman un pedazo de tejido, te hacen una biopsia para ver en un microscopio muy poderoso, en un corte específico, si las células tienen displasias, que es modificación del tamaño de su núcleo, si tienen calcificación en sus membranas y si tienen las organelas como deformes. A esta condición se le llama cáncer. Si ven en el corte histopatológico células calcificadas en su membrana con núcleos displásicos o multinucleadas, que son muchos núcleos, y aparte de esto ven las organelas falciformes quiere decir que no tienen la forma original, ya es suficiente para que un médico diagnostique cáncer. Dependiendo del tamaño de la tumoración va a ser la condición que van a determinar los médicos para su pronóstico final. Para poder decirte, pues te quedan 2 meses de vida, o tu cáncer ya está muy avanzado, o cosas por el estilo, que generalmente este tipo de diagnóstico asustan más a las personas y generan más alteración en la condición que te voy a mencionar aquí, para que tú puedas visualizar
qué es lo que sucede con un diagnóstico de cáncer. Para empezar, veamos algo. Todas las células necesitan el oxígeno que transportan las arterias para poder respirar. Al mismo tiempo necesitan los nutrientes que tu hígado fabricó de todo lo que te comiste para poder llevarle esos nutrientes a las células junto con oxígeno y así la célula pueda cumplir con su función biológica. No voy a hablar de cáncer de específico ni de mama, ni de intestino, ni de páncreas, dado que todas las condiciones cancerígenas tienen el mismo nacimiento desde el punto de vista de la biofísica y no difieren mucho de lo que un premio Nobel encontró para poder hacer una diferenciación. ¿De qué va a depender que sea un cáncer de mama, un cáncer de páncreas? Del tipo de emoción específica hacia lo que lo estés sintiendo, la idea que estás generando para generar 3 emociones: odio, rencor o resentimiento. 2 de estas 3 o una de estas 3 con suficiente intensidad van a provocar los procesos isquémicos para que tus células empiecen a formar esa capa calcificada como cascarón de huevo, estas células. Bien, empecemos a revisar primero, si eres médico, te digo lo siguiente. Nos enseñaron en la licenciatura en medicina que existe algo que se llama bomba sodio-potasio. En esta bomba sodio-potasio, lo que jugamos con la biofísica de una manera muy entendible es poder visualizar. Nos dicen los libros de fisiología que cuando entra el sodio sale el potasio de las células. En miliequivalentes, si nosotros nos ponemos a contar los miliequivalentes de estos 2 iones, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando hay sodio afuera, hay una determinada cantidad. Vamos a poner un número X. Hay 150 miliequivalentes de sodio afuera de la célula. Cuando entra la célula, hay 40 miliequivalentes de sodio. ¿Dónde quedaron los otros 110? Viceversa. Cuando está el potasio dentro de la célula, hay 150 miliequivalentes. Y cuando está afuera de la célula, hay 40. ¿Dónde quedaron los otros 110? Lo que podemos visualizar aquí es algo que se conoce como transmutaciones biológicas de los elementos. Vas a encontrar mucha información respecto a esto con los tratados del doctor Louis Kerbrand. Es un francés que empieza a buscar cómo poder corroborar que las transmutaciones biológicas existen. Te menciono esto de manera breve, para que tú puedas observar cómo un elemento se puede transmutar, se puede transformar a otro sin el más mínimo esfuerzo, con energías de baja frecuencia. Visualicemos el experimento que nos pusieron a hacer en la primaria. Un frasquito, pones algodón, le pones una semilla, un frijol y agua, y lo pones en el sol. Todos los días les vas a estar echando poquita agua. ¿Qué va a suceder con esa semilla? Va a empezar a fabricar una planta del agua. Porque si hacemos un recuento del algodón, a ver si se obtuvo carbohidratos del algodón, el algodón está intacto. El agua que tiene muchos elementos, muchas sales, se empezaron a transmutar para formar un hidrocarburo, que en una consistencia química resistente lo podemos conocer en una planta como un carbohidrato. Todas las plantitas tienen carbohidratos. Su rigidez se debe a esas estructuras de carbono tan interesantes que favorecen a que haya un desarrollo de nueva vida. O sea, de un frijolito puedes tener 100 frijoles. Veamos lo siguiente. Si esto puede hacer una semilla con agua y luz de sol, ¿qué podrá hacer nuestro organismo con corriente eléctrica, con campos magnéticos, con nutrientes, con agua? Va a poder hacer magia. A este experimento le podemos encontrar muchas cosas. La más importante es que el agua que no tiene carbohidratos, la planta, la semilla, junto con el sol y con el agua, hicieron una transmutación biológica. Vas a encontrar incluso grandes cantidades de calcio en esta plantita, cuando el agua no tenía estas cantidades de calcio. ¿Qué te quiero decir con esto? En la bomba sodio-potasio, si entra el sodio y sale el potasio, ¿de dónde sacaste los otros 110 de potasio? Si adentro nada más había 40 y cuando está el potasio afuera hay 150. Cuando revisas tú los diferentes espacios líquidos del cuerpo humano, no vas a encontrar esa cantidad de potasio ni en intersticio ni en los vasos.
empecemos a visualizar lo siguiente. Si no hay una entrada y salida de potasio y sodio, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Lo que sucede desde el punto de vista de la biofísica es que el sodio que estaba afuera hizo una transmutación a calcio y el potasio que estaba adentro, hizo una transmutación para poder dejar oxígeno dentro de él. Sodio se convirtió a calcio y el potasio, al liberar 8 electrones con sus protones y sus neutrones, yo sé que si tenemos un ingeniero químico vamos a pensar que esto puede ser una aberración de la química, pero solo analicemos esta parte que te menciono. El potasio, al liberar 8 electrones que dejen la capacidad para formar un oxígeno, un átomo de oxígeno, adentro, como la célula tiene que ser anaeróbica, tiene que tener cierta función radiactiva para poder hacer este cambio de ser aeróbica a ser anaeróbica. Entonces, si a 19 le quitas 8, te quedan 11. El sodio va a seguir estando dentro de la célula, aún de una célula cancerosa, con la finalidad de poder mantener un equilibrio iónico en las funciones biológicas de este nuevo organismo anaeróbico. Bien, ahora empecemos a visualizar el proceso. Tienes un espacio donde hay muchas personas. Vamos a poner un ejemplo. En un cuarto de 2x2 y metes 10 personas paradas, caben perfectamente. Pero si empiezas a meter 10 más, las personas van a empezar a apretarse. Si tú sellas la puerta y no dejas salir a nadie, después de un tiempo estas personas van a empezar a comportarse de manera diferente. Imagínate que solamente les están pasando un poco de comida por debajo de una puerta, por una rendija, un poco de agua. Estas personas, ¿cómo van a actuar después de 72 horas? De no poder salir, ¿cómo se va a poner el cuarto? ¿Cómo van a estar vestidas las personas? ¿Cómo se van a ver? ¿Las vas a dejar salir al mes? Una vez que salen estas personas, ¿cómo van a estar? Se van a ver diferentes. El hecho de que se vean diferentes no significa que hayan dejado de ser seres humanos. Solamente tuvieron que adaptarse a una condición específica a la que fueron sometidos. En tus células de tu organismo sucede exactamente lo mismo. Cuando empieza a haber en el espacio, en torno a las células, deficiencias, porque el odio, el rencor, el resentimiento generan descargas adrenérgicas que aprietan tus arterias. A esto me refería cuando mencioné la isquemia. Si se aprieta una arteria que alimenta a un grupo de células de oxígeno y nutrientes, va a empezar a haber una modificación en este grupo de células. Las células, todo el entorno celular va a empezar a buscar nuevas vías para alimentarse de oxígeno y nutrientes. A este proceso se le conoce como angiogénesis, que significa nueva formación de vasos. Esta angiogénesis empieza a ser un entramado y una rama muy impresionante en la cual, cuando la observas en un microscopio o la ves que abres a un cuerpo para checar cómo está de avanzado, se ve una ramificación grotesca. Esta alimentación que está buscando el grupo de células ya invadió otros espacios celulares y empieza a invadir cada vez más espacios celulares. ¿Hasta cuándo? Hasta que el aporte de oxígeno y nutrientes empiece a ser suficiente para que las células que todavía tienen la capacidad vuelvan a reestructurarse como células aerobias. En estos 11 años que llevo ya investigando, gracias a todos mis pacientes, he descubierto cómo un paciente, cuando cambia su forma de pensar, las cosas que le rodean empiezan a cambiar. Quizá no sea tanto que cambien las cosas que le rodean, pero la persona, al cambiar su forma de pensar acerca de las cosas, ya las ve diferentes. Hay un video que se llama El poder de la intención, donde el doctor Wayne Dyer menciona bien claro, cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Mencionando estas emociones, el odio. El odio es una emoción en la cual un ser humano desea que a otro le pase algo malo. Es decir, desear la muerte de otro ser humano. Haciendo una analogía de estas emociones, que son el odio, el rencor y el resentimiento, vamos a visualizar lo siguiente. Si yo tengo resentimiento, odio, rencor con alguien, es querer que la otra persona se muera tomándome yo el veneno. Esta es la forma de que la biofísica visualiza el daño que se hace a un ser humano al odiar a otro ser humano. Te menciono otra ley biológica: lo que desees para los demás, lo deseas para ti. Lo que tengas para los demás, lo tienes para ti. Lo que des a los demás, te lo das a ti mismo.
En ese sentido, el daño que tú estás intentando que le suceda a la otra persona te está sucediendo a ti de una manera paulatina, muy silenciosa y sin que te des cuenta. Generalmente te das cuenta ya hasta que los médicos consideran que es demasiado tarde. En 8.300 seres humanos que he visto hasta ahorita, he visualizado que muchos de ellos que llegan aquí con cáncer han tomado la decisión de curarse. Definitivamente no puedo decir que yo los haya curado porque la salud es una decisión personal. Lo más importante que hablo con mis pacientes con cáncer es que no se suelten de la mano de sus médicos, dado que ellos los pueden ayudar al mismo tiempo que integramos la biofísica en un tratamiento en conjunto con la medicina alópata con la finalidad de ofrecerle al ser humano todas las herramientas para poder revertir este proceso biológico. Cuando tú te metas a YouTube a buscar casos de cáncer en remisión o remisión de cáncer, remisión espontánea de cáncer, vas a encontrar una gran cantidad de información, personas que sin más ni más decidieron empezar a cambiar su forma de vivir y empezaron a dejar el cáncer, es decir, se curaron, sin intervención médica, sin intervención biofísica, sin intervención de ningún tipo. Lo único que quisieron hacer las personas es empezar a vivir. Estas personas, al igual que todos los pacientes que he tenido, lo que hicieron realmente fue cambiar su forma de pensar para dejar de sentir eso que conocemos como odio, rencor o resentimiento. Empezaron a enamorarse de ellos mismos, incluso muchas de estas personas que tenían familia, algunas de ellas tomaron la decisión de alejarse un poco de su familia para encontrarse con ellos mismos y lograr revertir este proceso biológico. Ahora bien, esto es todo lo que tiene en torno al cáncer. Visualicemos paso a paso qué fue lo que sucedió. Empezamos con un odio, un rencor, un resentimiento. No nos damos cuenta. Todo este odio, rencor, resentimiento tiene que ver con algo que te sucedió en tu pasado, con alguien. Cuando tú empiezas a pensar que una persona te hizo mucho daño en tu pasado, digamos hace 5 años, y no puedes sacarlo de tu mente, porque dices, es que lo que hizo no tiene nombre, ¿qué nombre le pondrías a lo que tú estás haciendo con tu organismo? Tiene un nombre muy peculiar. Cuando tú sientes odio, rencor, resentimiento por algo de tu pasado, el nombre que le estás poniendo a eso que no tiene nombre se llama cáncer. Si tú quieres verdaderamente cambiar esta condición de cáncer, el trabajo es muy profundo. En la biofísica utilizamos lo que conocemos o lo que mencionamos nosotros como aterrizaje emocional. Mostramos al ser humano lo que se está haciendo al sentir ese odio con X persona en su pasado. Su pasado ya pasó. El traerlo cargando constantemente hace que tu presente siga siendo igual. Cuando el cuerpo de un ser humano empieza a percibir todo este daño, empieza a buscar que la mente de este ser humano desarrolle proyectos altruistas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir la intensidad del odio, rencor o resentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empiezas a ver que las personas que desarrollan cáncer son personas que siempre están ayudando, queriendo entregar, queriendo regalar, puedes visualizar cómo el cuerpo tiene una inteligencia propia, que va a hacer, en conjunto con la mente, algún mecanismo para disiparse de ese preciso momento grabado en tu memoria emocional. Cuando a un paciente que no se da cuenta que tiene odio, rencor, resentimiento, se le logra tocar la fibra que él mismo dañó en su recuerdo, se transforma en algo grotesco, su vida. Cuando encuentras en un paciente a quien le tiene odio, rencor, resentimiento, este ser humano cambia por completo, se transforma en algo irracional. Vociferan de una manera increíble porque empieza a salir todo ese resentimiento y ese rencor una vez que tocaste la fibra. Regresemos a la célula. Todo ese odio empieza a apretar arterias a todo lo largo y ancho de un espacio de grupos celulares. Si es en un seno, tiene que ver con celos de pareja, si es en el seno derecho. Si es en el seno izquierdo, tiene que ver con senos familiares. Si es en la matriz del lado derecho, tiene que ver también con celos de pareja, pero porque me siento inferior a la mujer con la que me engañó mi esposo, en el caso de las mujeres, o con la que imaginé que me engañó, porque la mente no alcanza a distinguir entre lo que ve y lo que se imagina. Muchas veces esto es lo más maravilloso que he encontrado en el cuerpo humano, que las mujeres cuando llegan con cáncer en la matriz o cáncer en un ovario del lado derecho, que les empiezo a mencionar los celos, generalmente mencionan
No, yo nunca soy celosa, nunca tengo celos. Cuando empezamos a hacer el trabajo de aterrizaje emocional, que les ayudas a visualizar, ay sí, ya me acordé que sí, que porque una compañera de su trabajo que se llevaba demasiado bien, aunque estaba bien fea, que siempre se estaba acordando de ella y cosas por el estilo, tú empezabas a sentir coraje como mujer. Eso condicionó, aun cuando tú conoces a la mujer que puede ser inferior en belleza a lo que tú consideras que eres para ti misma, el cáncer va a ser en la matriz. Si llega a considerar la mujer que la mujer con la que convive más su esposo y que le molesta mucho, que le da muchos celos, es mejor en algo que ella, ya sea más alta, ya sea más delgada, ya sea mejor vestida, con más dinero, cualquier cosa en la que ella, la mujer, piense que es mejor, va a ser en el seno derecho. Del lado izquierdo va a ser más o menos igual, pero con la familia. Si yo siento que mi mamá ama más a mis hermanos, a mí no me hace caso, a pesar de que yo le ayudo tanto, y le hace más caso a un hermano que está perdido en su vida, que está en drogadicción, que está en todas estas cosas, va a ser en la matriz del lado izquierdo, o con un hermano, o con la mamá, con la familia, incluso con los familiares secundarios que son los cuñados, o las cuñadas, o las suegras. Todo esto podemos empezar a visualizarlo. En el caso de la parte superior es porque, si bien es cierto que mi hermano puede ser mejor, que tiene más dinero, que tiene más posición, que tiene más trabajo, el hecho de que mis padres o otro hermano con el que yo tengo mucha cercanía prefiere estar más con él que conmigo, que siempre estoy intentando ayudarlo o ayudarlos, hace que los celos familiares generen el cáncer en su seno izquierdo, sea hombre o mujer. No importa. He tenido 2 casos de cáncer de mama en hombres. Lo que sí puedo visualizar es que es más fácil que el hombre se permita un cambio en su forma de pensar respecto a esto de los celos que una mujer. Los celos tienen que ver con la competitividad. Si te das cuenta de esto, hablar de cáncer, hablar de celos, generalmente lleva a un psicólogo a hablar de algo que se llama inseguridad. Te muestro esto, y en alguna oportunidad me daré el espacio y el tiempo para poder compartir contigo las 5 emociones naturales. Pero el día de hoy te digo esto, los celos no provienen de la inseguridad, provienen de algo conocido como envidia. Y la envidia es una de las 5 emociones naturales. Te sirve para negociar tu vida. Sin embargo, cuando estamos pequeños que se nos reprimió estas emociones naturales, en este caso la envidia, al llegar a una etapa adulta no sabemos cómo manejarlo y se transforma en algo grotesco llamado celos. Y por celos la gente se ha matado. Han iniciado guerras y han caído naciones enteras. ¿Qué tiene todo esto que ver con el cáncer? Todo. Cuando hablamos de matar, cuando hablamos de ganas de que alguien se muera, cuando hablamos de todas estas cosas, hablamos de emociones altamente negativas. Te menciono que el odio es la condición mental más dañina para el cuerpo humano. La más dañina para todo tu cuerpo, para cada célula de tu cuerpo es el odio. La segunda emoción más destructiva para un ser humano se llama preocupación. Ahora junta las 2 cosas después de un diagnóstico de cáncer. Tienes el diagnóstico, que inició por una emoción como las que ya te menciono. Las células empiezan a verse sin oxígeno de tal manera que empiezan a tener que hacer esta membrana de calcio para protegerse de toda la acidez que hay en su entorno. Mucho dióxido de carbono combinado con agua dan como medio un hidrogenión libre, que en este caso es una acidez, para los que tienen conocimiento al respecto. De esta acidez se están protegiendo tus células. Si tú cambias esta condición ácida, ¿qué van a hacer las células? Es como cuando tú te cortas. Si te cortas y te curas y estás más o menos emocionalmente, la cicatrización es muy rápido. Tus células empiezan a formar nuevos tejidos para poder hacer una cicatriz y que el espacio quede reparado. A veces las cicatrices quedan con marcas, pero no siempre. Hay veces que las cicatrices empiezan a desaparecer. Este mismo tipo de cicatrices se forman en tu mente. Cuando tú tienes una cicatriz de algo en tu pasado, abierta, la forma para que cierre esa cicatriz, hablando en sentido metafórico, es amando tu pasado. En pláticas posteriores también voy a intentar hacer una plática de tu pasado te mata o te fortalece. En ese sentido, hablando específicamente de cáncer, cuando tú empiezas a visualizar emociones específicas con personajes específicos, van a generar el cáncer en determinada zona del cuerpo. Aquí no estoy mencionando algo que se llama metástasis, pero vamos a visualizarlo desde tu punto de vista. Si una persona tiene odio, rencor o resentimiento con otro, y esto se mantiene durante 5 años, el proceso biológico de calcificación de membrana ya va muy avanzado.
Si esta persona empieza a cambiar esta condición y le sumas el paquete básico de los productos de IBES México, más acercarte a cambiar tu forma de pensar con las personas que te invitaron a ver este video, el proyecto de IBES México y Natural Life es precisamente ese: lograr que un ser humano conozca a la perfección su cuerpo, que deje de tener temor acerca de lo que conocemos como enfermedades, de hecho que puedan empezar a amar aquello que consideran enfermedades. ¿Cómo poder amar el cáncer? ¿Cómo poder amar algo tan terrible y tan dañino y tan mortal? Cuando descubres que no es terrible, no es dañino ni es mortal, sino que es todo lo contrario, que es tus células inteligentemente protegiéndose de tus estados mentales, que es un mecanismo biológico de transmutación sofisticado, increíble. No hay errores en el cuerpo humano. Cuando empecé a visualizar el cuerpo humano me di cuenta de la existencia de Dios. Por lo tanto, puedo visualizar que el cuerpo humano no se puede equivocar. Cuando nosotros como médicos o personas del área de salud empezamos a visualizar que el cuerpo se equivocó, que se descompuso, que la regó, que ya no pudo, es tanto como decir que quien lo diseñó se pudo haber equivocado en algún sentido. El cuerpo humano nunca se equivoca. Con ninguna enfermedad se equivoca. Lo que hace tu cuerpo es gritarte de una manera muy sofisticada, muy fuerte, con signos y síntomas, para que tú cambies tu forma de pensar, dado que los pensamientos específicos respecto a una persona con los que tienes celos no te permiten entender el amor y la libertad del amor, no te permiten entender la incondicionalidad, la eternidad y lo ilimitado que puede ser el amor. Esto que te estoy mencionando para este desarrollo de células cancerosas, si es en el páncreas, tiene que ver con una frustración muy profunda. Frustración que, aparte de ser la frustración, lleva consigo el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Cómo podemos cambiar estas condiciones? Si ya vimos que las células que se empiezan a quedar sin oxígeno se vuelven ácidas, vamos a empezar a visualizar lo siguiente: el calcio coral de IBES México, dentro de nuestros nutrientes inteligentes regeneradores, va a favorecer mucho el equilibrio del pH. De la misma forma, todos los procesos isquémicos en las arterias, cuando los empieces a relajar con la función del calcio, vas a empezar a mejorar el abastecimiento de oxígeno y nutrientes en torno a este grupo de células que empezaron a formar el tumor que después se hizo canceroso. El tumor, en donde quiera que se encuentre, que ya tenga un desarrollo carcinogénico, tiene reversa. La reversa es de la mano con tus médicos con el tratamiento específico y al mismo tiempo integrar un cambio en tu forma de pensar e integrar herramientas tales como estos nutrientes inteligentes regeneradores que IBES México acerca a tu vida. Acércate a este proyecto, es un proyecto maravilloso, es algo que realmente puede transformar tu existencia. Empecé con 5 leyes antibiológicas, te recuerdo la quinta: lo que más temes, más atraes. Si tú sigues teniendo temor al cáncer, ya sabes qué es lo que vas a desarrollar. Si tú sigues creyendo que el mundo y las personas son malas, negativas, agresivas, es porque no te has dado cuenta que todos somos creadores y co-creadores de nuestro mundo. Mientras más resentimiento tengas hacia una persona, más traes ese recuerdo a tu mente de esos seres humanos. Entendiendo las 5 leyes antibiológicas, podemos empezar a visualizar la manera de empezar a cambiar nuestra forma de pensar acerca de las cosas. Date la oportunidad de amar, date la oportunidad de amar amándote primero a ti mismo, que esa es la principal función del proyecto de Natural Life e IBES México. Tenemos para ti esta información con la finalidad de que la compartas a todas las personas con las que cruce tu vida. Lo que deseamos en este proyecto es poder transformar la forma en que vemos al cuerpo humano y la forma en que nos conocemos como seres sociales, para poder relacionarte mejor con los demás seres humanos y nunca caer en odio, rencor, resentimiento. Deja de tener temor y empieza a generar y formar amor. Muchas gracias, espero que esta información haya llegado a tu conciencia para que puedas hacer un cambio, y si deseas hacer un cambio profundo, acércate con nosotros a IBES México y a Natural Life. Mil gracias.